Ahora, bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Liderazgo Transformacional. Espero que esta serie lo esté retando a usted como líder en su enfoque, en su visión, en su propósito. Hasta el momento hemos visto muchas cosas de Nehemías, hemos aprendido de un gran líder como lo es Nehemías y cómo nos enseña de muchas maneras cómo él dirigió y asumió diferentes retos, ¿no? La semana pasada veíamos un poco como el tema de delegar, de enfocarse, de comenzar y terminar una tarea, de hacer cosas que parecían impensables, pero que se logran cuando uno tiene un enfoque y una visión clara, pero sobre todo cuando está conectado con Dios. Vemos que Nehemías como líder principalmente oraba. ¿Y qué tal si seguimos su ejemplo? Y hoy, antes de leer el capítulo 4, comenzamos orando y poniendo este tiempo en las manos de Dios para que Él nos hable, nos guíe, nos enseñe y nos permita ser esos líderes que verdaderamente transforman su generación, comenzando por su propia transformación personal. Así que acompáñenme a orar. Padre, gracias, Señor, por cada uno de los que están viendo este video, de los que están conectados, de los que están siguiendo la guía, el día a día, el seguimiento que hay con estos líderes, con estos mentores. Dios, danos sabiduría y permítenos comprender cuál es tu voluntad, por qué quieres levantarnos como líderes y nos dejaste ese ejemplo en el libro de Nehemías para que aprendiéramos y aplicáramos estas verdades en nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Padre, y ponemos nuestra vida en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que bueno, hoy tenemos un título bien interesante, ayúdeme a leerlo, dice ahí, cuando la oposición aparece. Y esto es algo muy interesante porque a veces creemos que como que Dios nos dirige, nos da una visión, nos da la provisión, nos muestra el camino, comenzamos a caminar y de pronto, ¡puf!, esperamos que todo se abran las flores, que salga la luz del cielo y Dios nos diga, oh hijo amado, este es el camino. Y no, ni a Jesús le pasó. Vemos la historia de Jesús que él es bautizado, el Espíritu Santo lo lleva, digamos, dice que el Espíritu lo llevó al desierto, pero después del bautizo. Y antes del bautizo, ¿qué pasó? Que Dios dice, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Y después el Espíritu lo lleva al desierto a ser tentado. O sea, es como un poquito la realidad de nuestro ministerio, de nuestro servicio, de nuestro trabajo, de nuestro liderazgo, cuando realmente creemos que como que tenemos la validación, la aprobación, como que Dios nos mostró su voluntad, nos abrió el camino y decimos sí, por aquí es, y de pronto ¡pum!, alguien se opone, pasa un problema con nuestra pareja, con nuestros hijos, tenemos dificultades en el trabajo, se nos pone todo en contra, la misma gente dentro de la iglesia se levanta, bueno, se vuelve como complicado y la oposición aparece normalmente. Así que yo quiero que leamos este texto y que nos basemos para entender qué está pasando en Nehemías. Recordemos un poquito de la historia, que ya comenzaron a levantar el muro, que trabajaron por familias, que se levantaron dos enemigos históricos o que van a levantarse, hoy vamos a ver más de cerca, dos enemigos que ya habían mencionado en el capítulo 2, que eran Sanbalat y Tobiat, y ellos no atacan cuando Jerusalén estaba en ruinas, comienzan a atacar ahorita cuando comienzan a ver el progreso. Eso es muy interesante, vamos a leerlo a continuación. Vamos a ver cómo los enemigos no se levantan, no llegan cuando todo está en ruinas, cuando usted está mal, cuando usted tiene mal su hogar, su familia, su liderazgo, cuando usted se siente peor que lo peor, pues usted ya es inofensivo para sus enemigos. Pero cuando usted comienza a prosperar, a enfocarse, a tener un propósito, un plan, un enfoque, una meta, una tarea que resolver, un enfoque que Dios le da, entonces, ¿qué pasa? Se levantan los enemigos. Vamos a leer un poco. Entonces, acompáñeme a leer en su Biblia. Si tiene una PDT, es la página 527 de el libro o de la Biblia PDT. Si no lo ha hecho el Evangelio de Juan, haga el Evangelio de Juan y le regalamos una al final de estas sesiones del Evangelio de Juan. Así que acompáñeme a leer capítulo 4, versículo 1 del libro de Nehemías. Dice, cuando Sanbalat oyó que estábamos reconstruyendo la muralla de Jerusalén, se enfureció y comenzó a burlarse de los judíos. Él habló delante de sus amigos y del ejército de Samaria, diciendo, ¿qué es lo que están haciendo estos judíos miserables? ¿Es que creen que los vamos a dejar que reconstruyan la muralla y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿O a lo mejor piensan que van a poder terminar la muralla en un día y que podrán sacar piedras nuevas de ese montón de polvo y ruinas quemadas? Tobías el amonita, que estaba de su lado, dijo, ¿qué creen ellos que están haciendo? Hasta una zorra puede tumbar esos muros con tan solo pararse encima. Entonces yo hice esta oración. Me encanta, si ven como Nehemías siempre va a sus rodillas, va a orar. Escúchanos, Dios nuestro. Esa gente nos humilla y nos insulta. Haz que sus insultos se vuelvan contra ellos
y castígalos como se castiga a los que son llevados prisioneros lejos de su tierra. No les perdones su maldad ni les borre sus pecados, porque ellos han insultado a los que reconstruyen. Así que reconstruimos las murallas de la ciudad, aunque tan solo a la mitad de la muralla que debía tener, a la mitad de la altura que debía tener. Pero lo que hicimos lo logramos porque el pueblo trabajó con mucho entusiasmo. Zambalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los hombres de Asdod se disgustaron mucho porque se enteraron de que las murallas de Jerusalén se estaban reconstruyendo y que estábamos cerrando los boquetes. Entonces planearon venir a luchar contra nosotros y crear confusión en Jerusalén. Pero nosotros oramos a nuestro Dios y pusimos guardia en las murallas para que vigilaran día y noche. Pero la gente de Judá dijo: los trabajadores se están cansando y hay demasiados escombros en el camino. Nunca seremos capaces de reconstruir la muralla nosotros solos. Nuestros enemigos planeaban llegar sin que los viéramos y meterse en medio de nosotros para matarnos y detener el trabajo. Pero los judíos que vivían cerca de nuestros enemigos vinieron varias veces y nos avisaron que venían a atacarnos por todos lados. Entonces coloqué a algunos detrás de las partes más bajas de la muralla y en los boquetes, y ordené que la gente se agrupara por familias con espada, lanzas y arcos. Después inspeccioné todo esto y hablé a los dirigentes y a los oficiales y al resto de la gente así: no tengan miedo de nuestros enemigos, tengan presente que nuestro Dios es grande y poderoso. Luchen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y por sus hogares. Nuestros enemigos se dieron cuenta que sabíamos de sus planes y que Dios les había echado todo a perder. Así que se retiraron. Nosotros regresamos a nuestro trabajo en la muralla. Desde aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la muralla y la otra mitad vigilaba con sus escudos, lanzas, arcos y armaduras. Los líderes militares permanecían detrás de toda la gente de Judá. Los constructores y sus ayudantes hacían su trabajo sosteniendo con una mano la carga y con la otra la espada. Cada uno de los constructores tenía su espada atada a un lado de su cuerpo mientras trabajaba, y el que tocaba la trompeta estaba a mi lado. Entonces hablé con los dirigentes, los oficiales y el resto de la gente y les dije: este es un trabajo muy grande y estamos muy separados el uno del otro en la muralla. Así que si oyen la trompeta, corran todos a reunirse en este lugar. Todos nos agruparemos y nuestro Dios luchará por nosotros. Entonces continuamos nuestro trabajo con la mitad de los hombres, manteniendo las lanzas en la mano desde la primera luz de la mañana hasta la salida de las estrellas. En ese momento también le dije a la gente que todos los constructores y sus ayudantes pasen la noche en Jerusalén, para que vigilen en la noche y trabajen durante el día. Así ninguno de nosotros tendrá que cambiarse de ropa y siempre tendremos lista nuestra arma. ¿Qué tal Nehemías? ¿Qué tal esta historia, no? O sea, podemos ver muchos factores, vamos a analizar varios, ¿no? Pero vamos a trabajar tres pilares principales que podemos identificar. Sin embargo, hay mucho que ver ahí, ¿no? Hay trabajo en equipo, hay liderazgo, hay oración, porque oran y accionan, toman decisiones, oran, confían en Dios, en que Dios los va a proteger, pero están vigilando, o sea, no dan papaya, están en la juega. Aparte, ellos están con una mano la espada y con la otra la pala, en una construyendo y en la otra defendiendo, y están luchando por su propio hogar, por su familia. Es muy interesante todo lo que vemos allí, o sea, hay una oposición real, una amenaza de muerte real, pero también hay hombres y mujeres determinados a cumplir el propósito de Dios. Ahí es donde tenemos que cuestionarnos, bueno, ¿realmente nosotros estaríamos dispuestos a hacer este tipo de cosas en medio de una amenaza de muerte, en medio de una situación parecida? Así que bueno, veamos cuáles son los 3 puntos de nuestro GPS de esta enseñanza. Lo primero es que desde el versículo 1 al 6 vemos que la guerra comienza en la mente.
Y ahorita lo vamos a analizar. ¿Por qué digo que la guerra comienza en la mente? ¿Por qué identificamos allí cómo la guerra comienza a jugarles es aquí en la cabeza, no afuera? Lo segundo es que el miedo intenta detener la obra. Y ahí comenzamos a ver cómo los escombros y la gente que les rodea comienza a decirles cosas que los llevan al miedo. Y eso pasa todavía. Cuando usted sigue arrastrando escombros de su vida vieja y sigue viendo los escombros ahí, no los limpia, no los barre, no organiza su vida, pero también permite que otras voces externas vengan a decirle, uy, va a pasar esto, le va a pasar aquello. Entonces usted se llena de miedo. Y vamos a entender un poquito ahí cómo Nehemías nos da la salida y nos explica cómo hacerlo. Eso era el capítulo 4, del versículo 7 al 14. Por último, vamos a ver cómo orar y actuar al mismo tiempo es lo que nos lleva a la victoria, del versículo 15 al 23. Ahora, con eso en mente, comencemos a trabajar nuestra guía. Si tienen ahí su guía, comience a rayarla y comience a preguntarse si este tipo de líderes, si somos o si no somos. Pensemos en esta frase. Quiero que me acompañe a leer esta frase y a entender un poquito lo que realmente significa este capítulo, porque después de leer este capítulo venía a mi cabeza, y es que toda obra de Dios enfrentará oposición. O sea, Jesús es Dios y enfrentó oposición, ¿no? Toda obra de Dios, todo lo que Dios lo mande a hacer, siempre va a tener oposición. Si Dios no tiene oposición, pregúntese si eso es de Dios. Pero la perseverancia espiritual, o sea, permanecer en la fe, confiando en Dios, en oración, la perseverancia espiritual sostiene lo que Dios comenzó. Recuerden la frase, toda obra de Dios enfrentará oposición, pero la perseverancia espiritual sostiene lo que Dios comenzó. Ahora, si Dios comenzó la buena obra en ustedes, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Dios dice que usted es un líder, usted es un líder. Si Dios lo llama a usted a tener un servicio y a ofrecer algo para Dios, a cumplir una asignación, una tarea en su tiempo, con su generación, Dios lo va a hacer. El problema es que a veces nos rodeamos mal, desmayamos porque viene oposición. Recordemos un poquito lo que hemos visto en el proceso de Nehemías, lo que hemos visto que va pasando. Entonces vemos que él tiene dolor, capítulo 1. Cuando escucha la condición en la que está Jerusalén, en un lugar que él ni conocía, pero siente dolor, empatía, entonces comienza a orar. Y va en oración, alaba a Dios, exalta el nombre de Dios, pero también confiesa el pecado de sus antepasados y su propio pecado. Y no es el pecado de ellos, sino nuestro pecado. Y entonces Nehemías tiene una confesión, un momento de honestidad delante de Dios, que reconoce su pecado. Después él recuerda o clama a Dios por su palabra, por su fidelidad, por sus promesas, y le pide a Dios que le ayude, que si ellos se arrepienten, él había prometido volverlos a su tierra. Y él le dice, Dios cumple esa promesa con nosotros. Recuerda la palabra de Dios, basa su esperanza en la palabra de Dios. Y hace una petición, le dice, ayúdame a tener éxito cuando hable con el rey. Y ahí vemos que hizo un plan. Tenía una acción futura planeada. Comenzó a hacer un presupuesto, un cronograma, una visión, lo vimos en el capítulo 2, y a ejecutarlo. Y era un hombre que planeaba, que planificaba, que tenía un cronograma, una visión, porque le preguntan cuándo va a ir y vuelve, y bueno, vemos todo esto. Pero después vemos que esa acción futura, cuando habla con el rey, y el rey le pregunta qué va a hacer, él le da todo un plan de ejecución, con presupuesto, con tiempo, con dinero, con ida y vuelta, cuánto se demora, exactamente le dice cuánto se demora, le dice que necesita, las cartas, las personas. Sabemos que en la ejecución, en la planeación y en la ejecución, Nehemías fue impecable. No falló. Se enfocó en lo que Dios quería, se enfocó en la tarea de Dios, oró, confesó su pecado, pero le pidió a Dios que le diera sabiduría seguramente, porque hizo un plan muy bien hecho, pero también lo ejecutó muy bien. Cuando él comienza a ejecutar el plan, vemos que hay resistencia. Y aquí es donde vemos este escenario, ¿no? En el capítulo, un poquito del capítulo 3, pero más ahora en el capítulo 4. Vemos que hay resistencia, y cuando la gente ve a un líder con un plan, si no lo puede parar, si no lo puede desanimar, si no lo puede detener, se va a oponer a él. Eso siempre va a pasar. Miren, yo llevo, no sé, por lo menos 20 años intentando ser y hacer la transformación. Ser parte de la transformación, ayudar a otras personas, dirigir equipos, hacer cosas diferentes, comenzar a llevar el evangelio al lugar donde la gente no quiere ir, pero siempre hay resistencia. Al principio me tratan de loco, de inconsciente, después hablan mal de mí, inventan chismes. Al final se van heridos, se van molestos, pero después dicen, wow, qué chévere eso que hizo. Y uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Cómo es esto? Pero a todo líder yo creo que en algún momento de su vida Dios le permite eso, porque nos quiere enseñar eso, que desde mi punto de vista lo que este capítulo 4 nos quiere mostrar, y es que permanecer es la clave. ¿Nehemías podía desanimarse?
Podía usar su poder para desenfocarse e irse a pelear con ellos, todo eso podía hacerlo, pero él no. Él se enfocó en la tarea, en cumplir la misión que Dios le dio, en el objetivo que Dios le dio y entonces lo logra. Nehemías no se desenfoca ni se deja desenfocar por ellos, que era lo que ellos querían. No sale a pelear, no deja de hacer lo que está haciendo, se prepara, está listo por si cualquier cosa, pero no abandona su tarea, permanece en la tarea, permanece en el objetivo, en el enfoque. ¿Cuántas veces usted y yo como líderes hemos querido dejar abandonada la asignación que nos han dado? Y nos sentimos que no podemos, que no somos capaces, que no, y queremos abandonar. Y solo Dios, y haciendo lo que Nehemías nos muestra, nos vamos a dar cuenta que permanecer es la clave del éxito. Es la clave de alcanzar el fruto. Es la clave de mostrar el resultado que Dios nos llamó a tener. Por eso, desarrollemos el primer punto. Recuerden, el primer punto es, la guerra comienza en la mente. Haga así, ¡puf! Diga, la guerra no es externa. La batalla no es externa. No hay algo externo tan poderoso que pueda venir a sacarme de la voluntad de Dios. No hay algo externo tan poderoso que pueda venir a desenfocarme de la voluntad de Dios. No existe. A menos que yo le dé cabida a mis pensamientos. Proverbios 4:23 y Jesús también lo dice, cuiden sus pensamientos porque de acuerdo a ellos vivirán. En la versión Reina Valera dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida, pero me gusta más la PDT que dice, cuida tus pensamientos porque de acuerdo a ellos vivirás. Así que haga, ¡puf! La guerra comienza en mi mente, en mis pensamientos. Porque aquí vemos 3 niveles de ataque, que es lo que podemos entender en estos versículos. Los 3 niveles de ataque comienzan burlándose, después pasan a amenazarlos y después termina siendo un miedo interno. Analicémoslo, lo vamos a leer. Miremos cuando Sanballat oyó que estábamos reconstruyendo la muralla de Jerusalén, se enfureció y comenzó a burlarse de los judíos. ¿Sí ve qué fue lo primero? A partir de la ira del envidioso se burla, se enfureció y se burla de los judíos. Mire lo que dijo, estos miserables al ejército de Samaria. Dice, ¿qué es lo que están haciendo estos judíos miserables? ¿Qué pasaría si a usted le dijeran eso? Yo no sé cuántas veces a mí me han dicho cosas parecidas. Es que creen que los vamos a dejar reconstruir la muralla y que vuelvan a ofrecer sacrificios. O sea, mire que este hombre aquí muestra que no solo está en contra de los judíos, sino de lo que ellos hacían para Dios. ¿Los vamos a dejar volver a ofrecer sacrificios? O sea, como si ellos pudiesen impedir la voluntad de Dios. Pero a veces la soberbia humana es así. Y se burla y ahí comienza la amenaza, porque dice, ¿creen que lo vamos a dejar hacer? Pero mire cómo continúa. A lo mejor piensan que van a poder terminar la muralla en un día y que podrían sacar piedras nuevas de ese montón de polvo y ruinas quemadas. O sea, ellos menosprecian lo que Dios les había dado, menosprecian quienes son como personas, pero también van a por debajear el propósito y la voluntad de Dios. Y eso es lo que es una persona llena de soberbia. Y una persona llena de soberbia, ensimismada, solamente es envidiosa. Y Tobías, que era amigo de este personaje y que se la pasaban juntos, porque como que eso se pega, ¿no? Por eso si usted quiere ser chismoso, júntese con los chismosos. Usted quiere ser deportista, júntese con los deportistas. Usted quiere ser productivo, júntese con la gente productiva. Así de fácil. Dice la Biblia que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y lo podemos ver, ¿no? Es muy claro en la vida práctica. Pero acá dice que Tobías el amonita que estaba a su lado, si ve, ¿de quién está usted aquí? ¿A quién tiene usted a su lado? ¿La persona que critica? Que va a la iglesia y sale criticando al pastor, criticando al ujier, criticando al líder, criticando al que hace, el que nunca nada es bueno, siempre tiene algo de qué quejarse, nunca tiene nada de qué agradecer. Recuerden lo que hemos dicho, la queja es el lenguaje del infierno, pero la gratitud es el lenguaje del cielo. Entonces, ¿con quién se rodea usted? ¿A quién tiene al lado? Porque Tobías tenía a Sanballat y Sanballat tenía a Tobías. Y ellos estaban diciendo, Tobías le dice, ¿qué creen ellos que están haciendo? Hasta una zorra puede tumbar esos muros que con tan solo pararse encima. Y entonces me encanta, y vamos a analizar aquí qué hace Nehemías, ¿no? Pero antes de entrar a ese pedacito, pensemos, ¿cómo arranca burlas, amenazas y termina con miedo interno? Burlas y amenazas es lo primero. Así que si se burlan de usted, de sus planes, de lo que Dios lo está llamando a hacer,
Si lo amenazan por hacer lo que Dios lo llamó a hacer, tranquilo, va por buen camino. Lo hicieron con Jesús, lo van a hacer con usted y conmigo. No se asuste. Asegúrese que es Dios el que lo está mandando. Asegúrese que es Dios el que, así como Nehemías decía en el capítulo 2, ¿se acuerdan cómo terminó el capítulo 2? El Dios del cielo es quien nos ayuda, pues somos sus siervos. Así que vamos a reconstruir la ciudad y ustedes no tendrán arte ni parte en ella. Eso está en el versículo 20 del capítulo 2. Claro, Nehemías lo tenía claro, el Dios del cielo estaba con ellos. Ahora yo le digo lo mismo, asegúrese que el Dios del cielo esté con usted. Que el Dios del cielo lo esté guiando en su liderazgo, en lo que usted lo están llamando a hacer. Y si es así, no importa lo que se levante, Dios es más poderoso. Pero entonces mira lo que hace Nehemías. En ese momento de tensión, en ese momento de presión, en ese momento de burlas, de amenazas, y seguramente viene ese miedo interno, porque pues seguramente Nehemías no era de palo. Pero él, ¿qué hace? En lugar de dejarse llevar por sus emociones, dice: entonces yo hice esta oración. Escúchanos, Dios nuestro. ¿Sí ve? Él estaba seguro de quién estaba con él. Él estaba seguro quién era su Dios. Y pone ese tema en las manos de Dios. Ahora, esa oración es un poco fuerte, pero yo entiendo que Nehemías estaba como frustrado, soltando su frustración delante de Dios. Y yo mismo lo he hecho muchas veces. Así que Dios no se sorprende de sus oraciones. Pero sí va a pasar lo que le pasó a Nehemías seguramente. Dice: así que reconstruimos las murallas de la ciudad, aunque tan solo a la mitad de la altura que debía tener. O sea, Nehemías dijo, fue, oró, sintió la presión, se arrodilló ante Dios, dijo: Dios del cielo, ayúdanos, tú eres nuestro Dios. Se desahogó de la frustración que tenía contra esta gente, pero no se quedó allí. No se quedó solo orando, oró y accionó. Así como en el capítulo 1, oró y accionó, hizo un plan. En el capítulo 2, oró y accionó, habló y ejecutó. Eso es un líder es un líder de acción. La diferencia entre los que logran y los que no logran cosas es una sola palabra: acción. Los que no logran cosas viven frustrados porque no hacen. Nehemías, seguramente el miedo, las amenazas, la burla, los llevó a orar, pero accionó. Así que recordemos algo que pasa en nuestra mente, que el enemigo no se preocupa por tu intención, se levanta cuando piensas avanzar. Recuérdelo, su enemigo no se preocupa por su intención. Cuando usted tiene bonitas intenciones y muchas ganas de hacer cosas, nadie le dice nada, pero cuando usted comienza a hacerlo es cuando se levanta el enemigo. Sanbalat y Tobías, ellos no atacaron cuando Jerusalén estaba en ruinas. Atacaron cuando vieron el progreso. Atacaron cuando vieron avanzar, atacaron cuando vieron crecer, atacaron cuando vieron que se estaba levantando una generación diferente, que se estaban levantando unos líderes diferentes a construir una realidad diferente, una realidad que no iba a ser menos de lo que ellos estaban haciendo, o más bien de lo que ellos creían que podían hacer. Y entonces comienza a jugar el miedo. Recuerden, la batalla está en la mente. ¿Cuántas veces usted ha dicho: yo no puedo, no soy capaz? Como que esto se está poniendo feo, como que esto no es de Dios, como que esto no pareciera que es así. ¿Cuántas veces le ha pasado cosas de estas por la cabeza? ¿Cuántas veces usted ha estado a punto de dejar tirado algo que Dios le mandó a hacer simplemente por miedo? Por miedo al que dirán, por miedo a no ser suficiente, por miedo a perder, por miedo a quedar mal, por miedo a quedar en ridículo. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? ¿Cuántas veces usted ha dicho: no, Dios mío, yo no soy capaz? ¿Cuántas veces el enemigo no lo deja avanzar? No desde la acción, sino desde la burla, desde la crítica. Porque la burla quiere herir el orgullo. Y si usted todavía está lleno de orgullo, es cuando usted responde a la burla. Cuando dice: estos miserables, ¿qué pasa si usted le dice miserable? ¡Ah, qué le pasa! Respéteme. Nehemías no le importó eso. Claro, se ve que le dio frustración, pero fue que le dio rabia, y va a Dios y dice: no les perdones a estas agonías. Pero la amenaza quiere generar pánico. O sea, la primera parte de la burla quiere tocar su orgullo, y si logra tocarlo, usted va a reaccionar. Pero la segunda parte quiere tocar su miedo. O sea, la primera quiere mover su emoción, ira, y la segunda quiere mover su emoción, miedo. La primera, que es la burla, quiere que usted se levante a defenderse, y entonces ahí va a perder, porque ya va a dejar de confiar en el que verdaderamente lo defiende. Por eso hay discusiones que yo a veces no tengo. Porque cuando dice, creo que era Aristóteles: no discutas con un necio, porque lo único que lograrás es demostrar que ahora son dos.
No, no hay que discutir con un necio. Y esto es lo que hace Nehemías. Él va a Dios y habla con Dios. No deja que el pánico lo controle. Porque el miedo interno es cansancio interno. Es desgaste. Es cansancio. Es dejarse llevar. Recuerden que la obra de Dios va a tener oposición. Pero su perseverancia, su constancia en su relación con Dios es lo que lo va a sostener para lograr el objetivo. Ahora, pensemos en cómo o qué hace Nehemías, ¿no? Entonces él permanece, se queda, habita, mora, continúa. Eso es lo que es la palabra menó. Esa palabra es la que aparece cuando él dice en ese momento, en ese instante, en ese menó, o sea, en ese momento decidió habitar, morar, construir. El griego menó aparece alrededor de 10 a 11 veces en Juan 15. Imagínense. Y en todo el Nuevo Testamento aparece esa palabra menó 120 veces. Y esa palabra es la palabra permanecer. Juan 15 dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y alejados de mí nada pueden hacer, ¿se acuerdan? En Juan 15 aparece 11 veces esa palabra. Y 120 veces en el Nuevo Testamento. El clic, el truco, el asunto, lo que nos va a llevar a lograr dar fruto es permanecer. Permanecer en Cristo, en la comunión con Él. Pero si el orgullo, porque alguien viene y nos ofende, se burla de lo que estamos haciendo, nos lleva a apartarnos, perdimos. Si el miedo, porque alguien nos amenaza, nos lleva a apartarnos del propósito, perdimos. Porque solamente mostramos nuestra debilidad. Ahora, cuando yo pienso en esto, debo confrontar esa voz interna que me desanima muchas veces. Yo a veces no necesito enemigos internos, ¿no les ha pasado? A veces el no eres suficiente, el no eres capaz, el tú no puedes, el otra vez vas a dejar esto botado. Esa batalla comienza acá. A veces no necesitamos a un Tobías o a un Zambalá que venga a hacer eso en contra de nosotros. A veces pararnos frente al espejo es lo que nos lleva esos miedos internos, esas cosas que no hemos sanado. Por eso es que eso nos lleva a entender que ese cansancio, ese problema, digamos, sin resolver, ese soltar, el no permanecer en el objetivo fijo, es lo que nos lleva a no solo apartarnos, sino a nunca cumplir el propósito de Dios. Ahora, cuando entendemos que el clic está en permanecer, nos damos cuenta que los enemigos se burlan. ¿Qué están haciendo estos débiles, estos miserables? Intentan ridiculizar la obra. ¿De dónde van a sacar materiales? ¿Cómo van a reconstruir? Eso se puede caer muy fácil, les va a quedar mal hecho. Porque es que a veces ese enemigo externo es el mismo enemigo interno. Esa voz solamente es un eco de lo que permitimos adentro. ¿Cuántas veces ya tenemos un disco duro rayado diciendo no puedes, no eres suficiente, vas a fallar otra vez? Muchas veces no necesitamos enemigos externos. Quiero que lo tenga muy claro, muy presente, porque la batalla más importante no es con un demonio externo, no es con un enemigo externo físico. La batalla más importante ocurre en mi mente. Filipenses 4, del 4 al 8. Dice, no se preocupen por nada, más bien, con toda oración y súplica, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí ve? Sus corazones, sus emociones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo puro, lo justo, lo honesto, si hay virtud alguna, en esto piensen. O sea, enfóquese en lo que tiene que enfocarse. Romanos 12:2, el versículo de los Transformers, Optimus Prime. Yo me imagino que Optimus Prime era líder cristiano, de pronto de joven, no sé, se apartó de la iglesia después, no sé. Pero Optimus Prime dicen, transfórmense y avancen. Autobox, transfórmense y avancen. Y Romanos 12:2 dice lo mismo. Dice, transformen su entendimiento, transformen su mente. Metanous, transformen su manera de pensar para que puedan comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta a Él. Transfórmense y avancen. ¿Qué es lo que tiene que transformar hoy en su mente? ¿Cuál es la mentira que le ha estado diciendo a usted que usted no puede, que no es capaz, que no es suficiente, que no va a poder ser un buen líder, que no va a poder esta vez?
¿Por qué no desechamos esa mentira y vamos a Dios como hizo Nehemías, oramos y decimos, Señor, toma tú el control de esto, ayúdame? Y comenzamos a hacer lo que sí podemos hacer. Y eso nos lleva al segundo punto, ¿no? El segundo punto, que es una transformación verdadera. Cómo ese miedo interno lo que quiere o lo que intenta es detener la obra de Dios. Porque ese es el miedo. El miedo que está fuera de Dios nos paraliza. El único miedo que es válido en la Biblia es el temor al Señor. El miedo a pecar, el miedo a fallarle a Dios. Si ese no es su miedo más importante, entonces replantee sus miedos porque los tiene mal organizados. Porque lo que intenta este miedo es paralizar la obra de Dios. El pueblo dice algo revelador en el versículo 10. Dice, las fuerzas se han debilitado y hay mucho escombro. Ya no solo es el ataque de afuera, ¿se dan cuenta? ¿Ahora qué es? Es el ataque interno. Si usted se da cuenta, vamos a leer el versículo en la PDT, dice, pero la gente de Judá dijo, a los trabajadores se están cansando y hay demasiados escombros en el camino. Sí, o sea, llegaron cantando, cansado del camino. Pero no puede ser. La gente está frustrada, claro, porque había gente burlándose, gente externa hablando mal, diciendo que los iban a atacar. No era un juego, los querían matar, los querían asustar, amedrentar. Y eso comienza a desgastar el ánimo, el alma, porque se desenfocaron. Ahora la burla se convierte en amenaza. Y el pueblo dice, nos atacan y nos matarán. Nos atacarán y nos matarán. Entonces sí ve que cuando usted se rodea con gente que solo habla de lo malo, que siempre encuentra algo malo de qué quejarse, que aunque haya una pared blanca hay un punto negro, él solamente se queja del punto negro. Cuando usted encuentra personas que tienen esa línea de pensamiento bien apartada de Filipenses 4, en lugar de todo lo puro, todo lo justo, todo lo honesto, está buscando todo lo impuro, todo lo injusto, todo lo deshonesto. Cuando usted se rodea de esas personas, el miedo lo va a paralizar. Dice, nos atacarán, nos matarán. ¿Qué están haciendo? ¿Se acuerda que Filipenses dice, no se preocupen? Preocuparse es antes de ocuparse. O sea, ocuparse de algo que no ha pasado. Preocuparse es ocuparse mentalmente de algo que aún no ha pasado. Y eso me desgasta el ánimo como líder, como cristiano. El pueblo dice, nos atacarán, nos matarán. El miedo se filtra dentro del pueblo. Pero un verdadero líder transformacional, un verdadero líder que tiene su confianza en Dios, no tiene miedo o no se detiene ante el miedo, porque el miedo es una emoción que va a pasar, pues si me amenazan me va a dar miedo, pero no me detengo, no me desenfoco, no me salgo de lo que Dios me llamó. Recuerdo quién es mi Señor, recuerdo lo que Dios, el Dios nuestro está con nosotros. ¿Y qué es lo que hace Nehemías? Va y ora, Señor nuestro, ayúdanos. Porque eso nos debería confrontar. Nos debería confrontar con ese miedo que nos paraliza. Y recordemos qué hace el miedo en la mente humana, y esto desde la psicología, ¿no? Y los estudios de neurociencia. El miedo distorsiona la realidad, el miedo exagera el problema y el miedo minimiza a Dios. Ejemplo, cuando hay una realidad, por ejemplo estos que ya estaban construyendo, que vieron todo lo que Dios hizo, que vieron la realidad, que estaban pudiendo hacerlo, que se unieron como pueblo, que estaban haciendo lo que habían hecho en 70 años, en lugar de ver esa realidad, ¿qué vieron? De pronto nos van a atacar, de pronto nos van a hacer daño, pero no ha pasado, eso no era real. Lo que era real era lo que estaban haciendo, pero distorsionaron la realidad y exageraron el problema. Ya estamos cansados, ya no podemos más. Claro, estaban cansados era en la moral, no solo en lo físico. De hecho, si usted se da cuenta, cuando Nehemías les habla y ora y les dice que vamos para adelante y que nos vamos a defender, y la mitad de los hombres que estaban con Nehemías se pararon a defenderlos, ellos volvieron a cobrar ánimo y trabajaban turnos de 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, dice, de la salida del sol a cuando salían las estrellas. Y de día trabajaban en la obra y de noche estaban vigilando. O sea, estaban pilas, no se cambiaban la ropa, tenían la espada amarrada al cuerpo. O sea, realmente ellos no se dejaron paralizar por el miedo, aunque iban en ese camino. Pero un líder transformacional como Nehemías, después de haber orado, de haber ido a Dios y haber desahogado, puesto ese problema en las manos de Dios, ¿qué hace? Anima a su pueblo, anima a las personas que está dirigiendo y les dice, no teman, nuestro Dios, ¿se acuerdan? Versículo 9. Pero nosotros oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en las murallas. ¿Se dan cuenta?
Nuestro Dios, oramos a nuestro Dios, pusimos guardias. O sea, no solo se quedó en la oración, sino oración, accionó. Un líder transformacional no ignora el miedo, ni el propio ni el de los demás, no se las da de macho. No, 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 él está diciendo, claro, hicimos algo. Confrontamos ese miedo con la verdad. Dios está con nosotros, Dios ha estado con nosotros y sigue estando con nosotros. Y no somos muchos, nos vamos a defender, ponemos algunos acá y seguimos en la obra. O sea, nos preparamos, pero enfocamos en la obra, no dejamos de hacer lo que estamos haciendo. ¿Cuántas veces un problema en su casa, en su familia, un problema financiero lo ha sacado del ministerio? Porque usted dice, no, yo no puedo con esto, yo no puedo con esto. El que viene a la iglesia sin trabajo, ora por el trabajo, le sale el trabajo y después, no, pastor, ya no puedo servir. Y entonces el Dios que le dio el trabajo ya no le sirve. Nos vemos hasta la próxima echada. El que está bien en su vida y tiene una enfermedad y viene a la iglesia, ay, Dios mío, y Dios lo sana. Ya, lo recupera después de la enfermedad, después de la operación. No, nos vemos en la siguiente operación, Dios, chao. ¡Qué locura! Nehemías no es así. Un líder transformacional no ignora el miedo. Lo entrega a Dios y hace lo que puede hacer. Ora y acciona. Oración. Así que él ora y actúa. Eso nos lleva al tercer punto. Pero él no ora en su propia fuerza. Él no actúa en su propia fuerza. ¿Se dan cuenta cómo Nehemías dice, y oramos a nuestro Dios, su relación personal con Dios? Un líder transformacional entiende y tiene una relación real, cercana con su propio Dios. Ahora, cuando nosotros entendemos que allí hablan de escombros, ¿se acuerdan que decían que estaban llenos de escombros y estaban cansados? A veces lo que más nos cansa no es construir lo nuevo. A veces lo que más nos cansa es lidiar con los escombros viejos, con el pasado, con las heridas, con los malos hábitos, con las malas costumbres. Cuando nos identificamos con algo malo que hacemos y decimos, es que yo soy así. Esos escombros en nuestra vida son los que no nos dejan avanzar. No construir algo nuevo, es no limpiar los escombros, no eliminar eso que ese ruido mental, ese ruido físico que seguimos arrastrando por nuestra vida. En el versículo 12 dice que los que vivían cerca del enemigo, porque eran los que estaban en Judá, o sea, los que estaban más cerquita del enemigo, los que escuchaban al enemigo, los que lo tenían en las orejitas ahí cerquita para escucharlo, venían a traer noticias. Y ahí va un gran consejo para que si usted es un líder transformacional, y lo es, porque está viendo estos videos, está siguiendo este proceso, está siendo mentoreado por uno de nuestros mentores. Como usted es el líder transformacional, le voy a dar este consejo gratis. Cuidado con quién permite que le hable al oído. Cuidado con de quién se rodea. Mucho cuidado. Porque si viven cerca de los pesimistas, si viven cerca de los que hablan mal, de los que hablan en un lenguaje tono miedo, un lenguaje tono queja, un lenguaje tono me lo merezco, un lenguaje tono no es suficiente lo que tengo, necesito más para ser feliz. Si usted se acerca a esa persona, lo que va a pasar es que esa persona o esas personas lo van a contaminar de lo mismo y usted va a terminar hablando así. Usted va a terminar lleno de miedo y paralizado por el miedo. Nehemías no ignoró el miedo, lo confrontó con la verdad. Así que no tenga miedo, recuerde quién es su Dios, recuerde quién es su Señor, recuerde quién es el que lo ha librado en otras oportunidades y Él sigue estando acá para librarlo. No se deje engañar, ni por las voces extrañas, ni por su voz interna. Vaya a Dios, porque Él es el que lo puede guiar. Así que ellos oran y actúan al mismo tiempo. ¿Qué es lo que ellos están haciendo? ¿Qué es lo que ellos nos están intentando comunicar a través de esto? Vemos que Él organiza al pueblo para generar una estrategia de construcción y defensa. Él no está atacando a nadie. Él no sale, uy, a mí me respeta, ¿cómo así que miserable? Chusma, chusma. No, Nehemías no pierde el tiempo con eso. Él ora, atiende el miedo, le dice a la gente que no tenga miedo, que recuerde quién es Dios y genera una estrategia de protección, de cuidado. Él dice que el pueblo formó esta estrategia. Unos trabajaban, otros vigilaban. Su frase clave es, oramos a nuestro Dios y pusimos guardia.
Oramos a nuestro Dios y trabajamos. Oramos a nuestro Dios y hablamos con Él. ¿Se da cuenta cómo esa comunión con Dios es lo importante? O sea, usted tiene la oportunidad de reunirse con el ser más influyente, con el ser más importante del universo y no lo hace. Cuidado, porque a veces el enemigo no es quizá el diablo. Quizá su mayor enemigo es la distracción, los celulares, la tecnología, el afán, las tareas. No fue solo oración, porque solo la oración es una espiritualidad pasiva. Eso es lo que pasa con la oración, que la oración se vuelve una espiritualidad pasiva. No fue solo acción, porque la acción, solo acción sin oración, es autosuficiencia. Es creer que yo puedo solo, que no necesito a Dios. Entonces, solo oración sin acción es una pasividad. Y la pasividad nunca le agrada a Dios. Es un Dios de acción, de hacer, de ser para hacer. Pero solo la acción, solo hacer, se vuelve autosuficiencia. Entonces saqué a Dios de la ecuación. Fue la tensión, y esta tensión es la que nos lleva a madurar. Dependencia total de Dios, pero responsabilidad de lo que tengo que hacer. Confío en Dios, pero hago mi trabajo bien hecho. Oro a Dios, pero no doy papaya. Cumplo mis responsabilidades. Cuando yo entiendo esto, puedo ver cómo no es solo oración, es oración. Por eso esta palabra es la que nos gusta en Iglesia Camino. Por eso aquí tenemos oración. Martes 5:30 de la mañana. Desde el inicio de Iglesia Camino, la primera reunión de Iglesia Camino fue oración. Aquí en Santa Marta, oración. Así que tengamos cuidado con esos dos extremos, ¿no? Solo oración o espiritualidad pasiva nos lleva a ser cobardes que nos disfrazamos de religiosos. Y solo accionar y accionar y hacer nos lleva a ser autosuficientes que nos creemos Dios o que podemos dirigir a Dios. Tenemos que entender y madurar en medio de esas dos tensiones. Como una cometa jala para allá y jala para acá, jala para allá y jala para acá y así vuela. Bueno, tenemos que entender que debemos confiar en Dios, depender de Dios, entender que Dios nos guía, ser responsables, hacer lo que podemos hacer, ser fieles en lo poco, administrar bien, pero lo provee Dios. Ser diligentes en lo que Dios nos manda, pero saber que Dios nos da el tiempo y las oportunidades. ¿Sí me hago entender? O sea, entender eso nos lleva a madurar como líderes, nos lleva a confiar en Dios, a descansar en Dios. A veces hoy tenemos como una oposición que no viene ni con espada, ni viene con escudos, ni viene con lanzas, ni viene un enemigo a insultarnos. No, muchas veces nuestro peor enemigo es la distracción digital, la ansiedad al futuro, la comparación con otras personas, con otros líderes, el agotamiento emocional por no resolver cosas, que esos son esos escombros que nos siguen molestando la vida ahí todo el tiempo. Y vivimos una cultura donde iniciamos muchas cosas, pero no terminamos ninguna. O muy pocas terminamos. Nehemías nos enseña que no todo lo que empieza con Dios será fácil, pero siempre será posible. Recuérdelo. No todo lo que empieza con Dios es fácil, pero siempre es posible. Recuerde que la madurez espiritual vive en tensión, en esas dos tensiones. Dependencia de Dios, responsabilidad personal. Recuérdelo, esa es la madurez espiritual. Dependo de Dios. Van a pasar cosas difíciles que solo Dios me puede sacar. Pero tengo que ser responsable con la asignación que Dios me da. Y esa tensión me va a llevar a madurar, a confiar en Dios. Así que recuerde que esa posición no viene con espada. Recuerde que si usted no cuida su tiempo, no administra bien su tiempo, como dice Efesios, que dice, rediman el tiempo porque los días son malos. Yo creo que hoy los días son más malos que nunca. Y si no redimimos el tiempo, simplemente se nos va a ir entre los dedos. Si usted no tiene una agenda con tareas diarias, con objetivos diarios, con tareas crucialmente importantes, si no sabe cuáles son sus objetivos como líderes en la tarea que tiene que hacer, entonces simplemente el día a día lo va a arrastrar y nunca va a lograr nada. Cuidado porque recuérdenlo, la distracción, la ansiedad que es miedo al futuro, la comparación que es estrés al presente, la crítica nos va a terminar sacando, el agotamiento emocional. Todos esos escombros nos van a terminar sacando del propósito de Dios. A veces porque nos vamos a autodefendernos o a veces porque nos desenfocamos por estar tristes o emocionalmente afectados. Ahora, recuerden que no se trata de todo lo que comenzamos, se trata de lo que terminamos.
Hubo muchas personas en la Biblia que cuentan la historia que comenzaron muy bien. Salomón es uno de ellos. Y otros que comenzaron muy mal. El apóstol Pablo es uno de ellos. Nabucodonosor es uno de ellos. Que sus inicios no fueron buenos, por lo menos no lo que cuenta la Biblia. Pero al final vemos que un Salomón termina adorando a otros dioses. Pero un Nabucodonosor termina adorando a Dios. Y un Pablo termina entregando su vida por la causa de Cristo que antes odiaba. ¿De cuál quiere ser usted? ¿De los que comienza mucho y termina poco? ¿O de los que comienza y termina lo que Dios le mandó a hacer? ¿O de los que como yo también comenzamos mal, pero por la misericordia de Dios ahí vamos tratando de organizarnos para hacer lo correcto? Entonces, recordemos, Jesús enfrentó oposición para salvar al mundo. ¿Qué piensa usted? La tarea más importante, el líder más poderoso del universo. ¿Enfrentó oposición? Claro, Cristo no solo no tuvo el reconocimiento que estábamos o que los judíos deberían haberle dado, sino que se burlaron de él, lo traicionaron, él sufrió, pero él perseveró hasta lograr su objetivo, hasta lograr la cruz, claro, porque Jesús dice consumado es, o sea, ya hice lo que tenía que hacer. ¿Él sabía lo que había que hacer? Claro que sí. Él sabía que él era el único que podía restaurar la tierra. Él sabía que él era el único que podía llevarnos otra vez al Padre. Y no se desenfocó. No trató de hacer lo que la gente quería que él hiciera. Hizo lo que el Padre le dijo que tenía que hacer. Nehemías enfrentó oposición para reconstruir un muro, pero Jesús enfrentó una mayor oposición para salvar al mundo. Pero Cristo no retrocedió. Me encanta la actitud de Jesús. Hay un texto en el Nuevo Testamento, creo que es en Corintios, si no estoy mal, que dice que nosotros no somos de los cobardes que retroceden, que abandonan, sino de los valientes que permanecen. ¿De cuál es usted? ¿Los cobardes o de los valientes? Lo interesante es que ser valiente no significa la ausencia de miedo. Ser valiente significa que con todo y miedo avanzamos, confiando en Dios, como Nehemías nos lo muestra. Ahora, Jesús perseveró para restaurar por la eternidad personas como usted y como yo. Quiero que pensemos en este arde, si hiciéramos un arde, un atributo de Dios, referencia a Cristo, una decisión y una esperanza. El atributo de Dios es que vemos que Dios es nuestro defensor, que en medio de la oposición, Él es el que nos defiende y nos da la estrategia. Dios es nuestro defensor, Él nos da la estrategia, Él es nuestro Dios. Una referencia a Cristo. Cristo perseveró hasta el final para darnos salvación. O sea, Cristo no solo nos mostró que sí se puede con el ejemplo, sino que gracias a su resultado, hoy usted y yo podemos ser salvos y ser líderes como Él. Y la decisión que debemos tomar es no abandonar la obra de Dios por la causa de los escombros, de las críticas, de lo que yo sigo arrastrando. No abandonar lo que Dios me llamó a hacer. Eso es lo que tenemos que decir hoy. No abandonar lo que Dios nos llamó a hacer. Esa es la decisión que usted y yo debemos tomar hoy en este capítulo 4. Y cuando vengan las críticas, la burla, el cansancio emocional, la ansiedad, el estrés, la depresión, el miedo, en lugar de abandonar y soltar, permanecer, ir a Dios y decir, Dios, estoy así, ayúdame. Tengo esto, muéstrame la estrategia y Dios lo va a hacer. Y por último, la esperanza. Nuestra esperanza debería estar en que si Dios comenzó la obra, Él dará la fuerza para terminarla, Él dará la estrategia para continuar, Él proveerá para permanecer. Dios sostiene la obra que Él comenzó en usted, en mí y en cada uno de los líderes que ha llamado. Porque la oración para un avivamiento es obreros para la mies. Dios no va a dejar a sus obreros abandonados. Ocúpese de ser obrero y de estar haciendo la voluntad de Dios. Si la oposición apareció en su vida, todo bien. Quiere decir que va por buen camino. Eso no es señal de que va mal. Es señal de que está avanzando. De que las ruinas se están levantando. Quizá hay escombros todavía, pero ya va el muro por lo menos a la mitad. Si ya comenzó la oposición, tranquilo, va bien. Estamos mal, pero vamos bien. El muro ya va a la mitad, todavía hay escombros, pero estamos trabajando, confiamos en Dios. Y sin importar el ataque, estamos listos para resistir. Quiero que pensemos en esto. Si la oposición apareció, no es señal de que vas por mal camino, es señal de que estás avanzando. Recuérdalo. Haga un cartelito en su casa y póngalo ahí. Si hay oposición, es señal de que estoy avanzando, de que estoy levantando los muros, de que tengo escombros, pero voy para adelante. La mano
bondadosa de nuestro Dios nos guía a la planificación, a la valentía, nos lleva a ser testimonio a muchas personas que están mirando a ver en qué momento caemos. ¿Se acuerdan que esa fue una frase que hablábamos la semana pasada? Esta semana, en la guía de trabajo, usted va a tener que hacer introspección y responder las siguientes preguntas. ¿Qué escombros de tu pasado te están cansando hoy? ¿Qué escombros que sigues permitiendo estar ahí en tu vida? Llévalos a Dios. ¿Estás escuchando a los que viven cerca? ¿A los enemigos? Cerca a tu muro diciendo cosas que no, usted no es capaz. ¡Ay, el cristiano! ¡Ay, mire el don pastor! ¡Ay, el disque el cristiano! Le vamos a buscar tener una acción arpa esta semana. Y es buscar no solo ser disciplinados, sino identificar esos miedos y llevarlos a Dios. Que nuestro mayor miedo sea no hacer la voluntad de Dios. En el versículo que nos vamos a memorizar esta semana es el versículo 14, que dice: no tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y poderoso. Recuerde ese versículo porque como líder transformacional muchas veces va a tener que pararse en el espejo, mirarse a los ojos y decir: no tengas miedo. Acuérdate de nuestro Dios, grande y poderoso. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal si la próxima vez que se burlan de usted, que lo critican, en lugar de entregarse al miedo o salir a defenderse, vamos a Dios a ejecutar la estrategia que Él nos dé para ser esos líderes transformacionales que solo con Él y en Él podemos cumplir su propósito? Si Dios habló a su vida, déjenos un comentario acá. Escríbanos, comparta este mensaje, descargue la guía y vamos a, si Dios lo permite, asignar un mentor que le acompañe el proceso. Pero déjenos un comentario, déjenos saber qué le enseñó Dios. Comience con esa acción. Comience en este chat a decir: Dios me enseñó esto hoy. Y este es el miedo que tengo que enfrentar. Compártalo con alguien para que todos sepan que aunque todavía hay escombros, su muro se está levantando. Nos vemos dentro de 8 días. Que Dios los bendiga. Chao.